Saludamos al doctor José Obdulio Gaviria, ex senador de la República. Doctor José Obdulio, qué bueno que esté con nosotros aquí en Clicracia, el poder de la información. Clic, la democracia y la información. Bienvenido, doctor José Obdulio. Gracias, Roger. Buenos días. Encantado de saludarte y saludar a toda tu audiencia. Tenemos la conexión con José Obdulio Gaviria. Ahí está. Doctor José Obdulio, bienvenido. Buenos días. Hola, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, buenos días, Roger. Encantado de saludarte. ¿Cómo está? Bienvenido, hombre. Qué bueno tenerlo por acá con nosotros. Igualmente, encantado de poder cumplir esta cita. Muchas gracias. Oiga, antes que nada, usted de todas maneras es un hombre que sabe harto, no solamente de cómo funciona nuestro Estado, puesto que ha estado ahí muy cerquita, tuvo durante todo el gobierno de, dos gobiernos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, entonces sabe cómo funcionan estas cosas, pero además un hombre que de leyes sabe bastante, de constitución también. Ahí estaba diciendo el gobernador de Antioquia la importancia mediante decreto, ahí es donde quiero llegar, de que el presidente de la República tome acciones y apoye, respalde la defensa de la vida, bienes, honra, en fin, lo que constitucionalmente es finalidad del Estado. Eso es cómo funciona, que uno siente a veces que hay como disparidad en las decisiones, por un lado el gobierno nacional y por otro lado el departamental. ¿Cómo va a funcionar esa unidad de criterios, doctor José Obdulio? Roger, en la legislación de policía, una ley aprobada en el año 16, creo que es sí, más o menos, establece en un artículo la posibilidad de dictar un decreto de asistencia por parte de los gobernadores. Y ese decreto de asistencia le puede permitir intervenir en asuntos de orden público, de seguridad, de una manera directa como primera autoridad de policía del departamento. Obviamente, si hay normas en contrario dictadas por el presidente de la República, pues priman las del presidente de la República, mientras tanto priman las del gobernador. Y en esa dirección, el gobernador dictó el decreto ayer. Parece una novedad jurídica y una gran decisión. Hoy hay una guerra declarada del cartel del Golfo y de las organizaciones criminales contra la policía y el ejército. Hasta ayer había, si mal no estoy en la cifra, tal vez 7 policías y soldados asesinados y había también 26 gravemente heridos. Y en esas circunstancias es necesario, por ejemplo, el aprovisionamiento, proveer a la policía y al ejército de habituallamiento, por ejemplo, chalecos antibalas que no hay hoy en el departamento, ni parecería que hay en los armerillos de la policía y del ejército, cosa bastante grave y una grandísima falta de prudencia por parte del gobierno nacional. Por ejemplo, el gobernador va a tener que hacer esas compras urgentes. Gracias a Dios se dictó la tasa para que la tasa de la energía eléctrica para el cobro de un impuesto de seguridad y con ello podría financiarse ese tipo de inversiones. Pero la cosa es bastante delicada y me parece que el gobernador va a necesitar un apoyo muy enérgico y muy entusiasta de la ciudadanía antioqueña para que no perezcamos en esta guerra declarada por el Cartel del Golfo y las organizaciones terroristas ELN y FARC contra el Estado. Pero más que apoyo de la comunidad, que por supuesto, obvio, es importante que haya como esa convicción por parte de los dos gobiernos, el departamental, que ya lo está haciendo pues, y que ha puesto en marcha esta novedad jurídica que usted dice
que es este decreto de asistencia, pero la conciencia del gobierno nacional, en el sentido de que tiene que proveer, tiene que apoyar a la fuerza pública. Esa es una exigencia, además, constitucional. Eso no lo puede evadir el gobierno departamental, doctor José Obdulio Gaviria, perdón, nacional. Es absolutamente clara, objetiva, la urgencia de esa acción inmediata. El gobierno nacional tiene que abandonar su política fatídica y además ingenua, si es que es ingenua, de la llamada paz total. Recuerde, Roger, que con un escándalo nacional que se produjo en Antioquia a finales del año pasado, con la captura de Calarcá, que es uno de los que ha estado ordenando la muerte de soldados y policías, a él se le debe, son 11, otras cosas así, los policías y soldados, porque unos de ellos son producto de la guerra declarada por Calarcá. Calarcá y su mujer o su esposa o su novia fueron capturados aquí en el Valle de Aburrá y además acompañados por varios miembros de su organización nacional. Y el gobierno nacional inmediatamente los declaró negociadores de paz y les dio un paz y salvo que los liberó. Si eso no hubiese ocurrido, por lo menos toda esa organización estaría neutralizada. Eso es una decisión que se debe tomar, abandonar completamente esa política de la llamada solución negociada del conflicto interno armado, que ni es conflicto interno armado, ni merece ni amerita negociación de ningún tipo distinto a la pena de acuerdo a la colaboración con la justicia que ellos tengan. Para que no dejemos suelta este primer momento de la conversación, tocamos el decreto por el cual el gobernador de Antioquia hace algo de manera extraordinaria, digamos, que está autorizada además esa acción por la Constitución Política de Colombia, un decreto de asistencia, nos ha dicho que se llama nuestro invitado, el doctor José Obdulio Gaviria, y está facultado por el artículo 305 de la Constitución Política de Colombia y leyes orgánicas territoriales como la 136 del 94 y 715 de 2001. Y se trata, permítame, antes de cerrarlo, esto es una especie de contingencia, se trata de algo así como la declaratoria de la emergencia o la calamidad pública adoptadas en Medellín y en Itagüí para el tema del invierno, de alguna manera en el tema del orden público y la seguridad. Es algo así, como un decreto que permite de manera expedita enfrentar una contingencia, doctor José Obdulio. Exactamente basado en el artículo 170 de la ley de policía. Es exactamente lo que estás diciendo y es una manera como se reglamenta la presencia del gobernador como primera autoridad de policía de un departamento cuando hay circunstancias como las que estamos viviendo. Por supuesto. Muy bien. Doctor José Obdulio Gaviria, bueno, hablemos de política. Usted ha enviado una carta, y aquí la vamos a ver en pantalla, a la dirección del Partido Centro Democrático, la dirección general de esta colectividad, que ya sabemos, su líder máximo y natural es el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y él está liderando, lo hemos visto durante ya hace varios días, varias semanas, y ahí es donde se justifica la carta, unos, digamos, encuentros regionales por todo el país con 5 precandidatos a la presidencia de la República. 5 precandidatos que son Miguel Uribe, está Paloma Valencia, está María Fernanda Cabal, y hay 2 antioqueños, está Paola Holguín y está Andrés Guerra Hoyos. Pero usted le ha dicho al doctor Gabriel Vallejo, director nacional del Partido Centro Democrático, que hay que acelerar, porque eso está como muy lento. Más de 100 militantes del Centro Democrático, vale, solamente un parrafito del Centro Democrático de varias regiones del país,
expresamos en una comunicación nuestras preocupaciones y propuestas para trazar el camino hacia la victoria en las elecciones, las presidenciales del año 2026, que recordemos son en el mes de mayo. Un partido unificado es la garantía para seleccionar un candidato presidencial con estrategia, urgencia y convergencia con la realidad política y el cronograma electoral oficial. En fin, y sigue la carta, pero para eso le invitamos a usted aquí, doctor José Antonio Gaviria. Háblenos más al respecto de esta misiva. Es una misiva que mandamos desde la base, llamémoslo así, del Centro Democrático. A pesar pues, de que hay firmas tan importantes como ex senadores, Jaime Amin, Alfredo Rangel, Eber Bustamante, María, la doctora Gómez, Ana Mercedes Gómez, Juan Gómez Martínez, la firma, también ex senador de la República, o el periódico Debate que dirige Libardo Botero, La Tendencia Uribista que dirigen Ricardo Wolf, Alberto Rendoni y Jaime Dangond, el periódico El Occidental que dirige Alfázar González, el Centro de Pensamiento Primero Colombia. Nosotros le dirigimos un documento con, dijéramos, remitido al director del partido, pero también a la bancada del partido, al presidente Uribe y a la dirección nacional, tanto al director nacional como a la dirección colectiva nacional. Hubo una respuesta que nos pareció por lo menos descortés, como de indiferencia y además casi como de, hombre, no se metan, no aceleren. No. Bueno, eso es un asunto que ya el presidente Uribe le dijo a los precandidatos que lo decidan, que es el procedimiento de selección del candidato. Nosotros, pero además también no hubo una sola referencia a todo el aspecto programático, digamos, dogmático del documento. Entonces nosotros lo que hemos hecho es casi que derecho, yo diría que interpusimos el recurso de reposición y vamos a apelar además si hay silencio, porque nosotros si no creemos que no hay afán. Y esa no es la manera de hablar en política. En general el principio o el dicho o el proverbio de que el afán no queda sino el cansancio es cierto. Aquí lo que hay es una realidad política, es que el presidente Petro ya comenzó la campaña presidencial para su candidato y la campaña para el Congreso de la República para el Pacto Histórico. Ya la comenzó. Es que eso es la consulta popular. Y nosotros no vamos a quedar perplejos y quietos. Y nos está pasando una cosa muy curiosa en la política y es la siguiente. Entonces nos están comenzando a interpretar. Ahí leí o oí, creo, una información de algún colega tuyo del periodismo antioqueño diciendo que entonces no va a haber candidato del Centro Democrático. Y aunque yo sé que puede ser una interpretación, dijéramos, un poquito malintencionada en el sentido de que pueda ser como una especie de ambientación de otra candidatura de posibles uribistas por fuera del partido, yo creo que también ese no existir un procedimiento aprobado ya por nosotros para la selección de candidato da esa mala señal, esa señal errónea. Nosotros lo que queremos es que el proceso se acelere, propusimos además un mecanismo y además propusimos digamos, casi que un decálogo de la campaña, cosa que los precandidatos han estado elaborando y haciendo con buen acierto en los foros que hemos hecho en 7 ciudades del país con mucho éxito, con una gran movilización en esas ciudades de toda la clase dirigente política de la región y con un acompañamiento enorme en los medios de comunicación. Esa es como el sentido de nuestra intervención en esta petición que hemos hecho. De hecho, es en el fondo el presidente Uribe a través del director del partido. Doctor Rossi Obdulio, buen día, cordial saludo. Le voy a hacer una pregunta desde mi percepción y puede estar equivocada, pero quisiera que usted la aclarara y es, una persona como usted que está acostumbrada a hablarle al oído al expresidente Uribe,
¿Por qué acudir a este mecanismo? No sé si es un poco muy, de alguna manera, estructural, sabiendo que usted tiene de alguna forma línea directa con el expresidente y sabemos también de antemano que el expresidente es una persona cuyas decisiones son muy determinantes en el Partido Centro Democrático. Sí, esperamos varios meses que hubiese esa decisión que les había pedido el presidente a los precandidatos para el mecanismo. Aquí estamos hablando de lo sustancial, que es el avance en la formulación de nuestra plataforma política para el año 26 y los métodos de selección de candidato. Y como eso se estancó completamente, inclusive no se ha hablado, entonces recurrimos a los mecanismos de la democracia y es elevar el debate a medios como este. Por ejemplo, usted puede tener razón en el sentido de que por qué vamos a estar discutiendo los métodos de selección del precandidato del partido, yo teniendo acceso directo a toda la estructura partidaria, como el jefe presidente fundador, que es el presidente Uribe, o a la dirección nacional o a la bancada misma. Pero es que si no se mueve el tema en ninguno de esos escenarios, pues lo estamos moviendo nosotros, no desde la barrera, sino desde la base, con toda legitimidad por lo demás. Nosotros somos un partido de mucha discusión, de mucho debate. De hecho, nuestra fórmula es un partido de lista cerrada. Lo logramos ya, así va a ser la lista cerrada para el Senado. Aspiramos a que lo sea también para la Cámara en Antioquia y en Bogotá. Pero también somos un partido que, a pesar de tener, como dice, todo el mundo nos reconoce, disciplina y vida de partido, pero también necesitamos acelerar los mecanismos y ese mecanismo, el más de los precandidatos, parecería que no es prioritario. Para nosotros lo es. Por eso estamos. Claro. O sea, que no se pierda el saborcito, el tonito, el olorcito democrático, definitivamente, que usted lo ha dicho, se puede, pero que no se pierda esto. Oiga, pero también hay algo cierto. Hay dos cosas que yo veo en su respuesta, varias cosas, mejor dicho. La primera, que es que ya empezó el presidente Gustavo Petro y su tendencia política ideológica, la campaña, y mientras tanto ustedes siguen en foros. Pero al mismo tiempo yo diría que esa es otra forma de hacer campaña, están recorriendo todo el país y son reuniones multitudinarias, pero no son cubiertas también por medios de comunicación, como dice usted. Sin embargo, digamos que de una manera mucho más explícita se ve lo que están haciendo desde el punto de vista de las intenciones electorales para 2026 en la otra parte del péndulo ideológico y político, que es el de Gustavo Petro. Pero también existe un hecho concreto y es que las consultas interpartidistas o las consultas para definir sobre el 21 de octubre o a partir del 21 de octubre, esperando eso precisamente, doctor Obdulio, que según el cronograma de la registraduría, pues sea esa época en la que se defina cuál va a ser el candidato o cómo va a ser el proceso para escoger al candidato único o candidata única de los 5 precandidatos. Roger, ¿usted se acuerda de la consulta que hizo el Partido Liberal en el 17? No sé si la tenga presente. A ver, recuérdenlo. Ellos hicieron consulta en octubre, mediada por la presencia de la registraduría que contabilizó la votación. Ellos facturaron la registraduría 40.000 millones de pesos. Les dijeron que eso les valió. Dirimió la contienda entre Humberto de la Calle y el después ministro Cristo. Pues sí, eso los ató de pies y manos y no les permitió luego una nueva consulta interpartidista, porque la registraduría le dijo, sí, perfecto, pero devuelva los 40.000 millones. No sé si se acuerda esa parte anecdótica del asunto. Yo no recomiendo, el Centro de Pensamiento no recomienda, los ex senadores no recomiendan que el partido cometa tamaño error. Nosotros vamos hacia una consulta
partidista o interpartidista en marzo, pero con Sí. candidato también propio del Centro Democrático. Si Ajá. no los cogemos antes, vamos a estar en una dificultad porque a lo mejor se hacen unas coaliciones en donde nosotros no quepamos. Nosotros lo que decimos es que la coalición de los partidos que van a enfrentar al socialismo del siglo XXI y que los han derrotado en Argentina, lo han derrotado en El Salvador, lo han derrotado el socialismo del siglo XXI, que representa Petro, porque yo no estoy inventando el hecho de que el socialismo del siglo XXI está gobernando en Colombia, que fue incluso la corriente woke, que no es propiamente el socialismo del siglo XXI, pero es una corriente muy afín, fue derrotada en los Estados Unidos. Esa corriente era representada por Sanders y por la candidata presidencial Harris, una militante, su padre un militante de las organizaciones marxistas norteamericanas y ella misma una dirigente del socialismo norteamericano. Esas corrientes han sido derrotadas en esos países y aquí va a ser derrotada, pero necesita un liderazgo y ese liderazgo tiene nombre propio, el presidente Uribe, pero Colombia no tiene el sistema de la reelección. De hecho, la confrontación del 26 es una confrontación hasta muy simplificada, es Petro Uribe a través de interpuestas personas, como ocurrió ahora también en Ecuador. El presidente Correa estaba presente en la elección, sin poder entrar al país, está subyúdice y está perseguido por por delitos de corrupción y por delito de secuestro en Colombia a Fernando Valda. Esa confrontación tenía nombre propio, Correa, y él asusaba, y él animaba, y él recogía dinero del socialismo del siglo XXI, en particular del régimen de Venezuela, para financiar la campaña de esa muchacha González. Entonces, ese es el escenario, porque lo vamos a negar. Y nosotros allí tenemos que estar presentes con un candidato muy fortalecido. Y ese candidato fortalecido nace o sale de una buena estrategia política del Centro Democrático. El presidente Uribe, en 2 ocasiones esta semana, ha dicho que qué lástima no poder estar participando el viernes pasado, el sábado pasado, en una ceremonia religiosa para despedir a la madre de de una compañera de nuestro partido en el barrio, creo que en el Popular número 1, no recuerdo bien el barrio. Y ayer en su declaración ante el juzgado que lo tiene en esa pantomima de juicio, diciendo cómo le daba vergüenza y pena no haber podido hacer llamadas el fin de semana a las 150, 200 personas que él normalmente llama los fines de semana para animar la continuidad de la lucha. Pero entonces el partido, los candidatos tienen que estar a la altura de semejante liderazgo y los candidatos la representación en las elecciones del 26 de esa gran corriente que va a derrotar al socialismo del siglo XXI. Como ves, Roger, estamos hablando de un asunto de una magnitud inconmensurable. Sí, señor. Entonces, concretamente, doctor Jusuctulo Gaviria, ¿qué es lo que debería hacer ya el Partido Centro Democrático para enfrentar Mira, esa de manera... el sistema demoscópico, que es lo que llamamos las encuestas, no vulgarmente, sino popularmente, es un sistema que cada vez es más perfecto y que permite además ir sondeando con profundidad y con acierto la opinión. Nosotros hemos dicho que eso, las encuestas y lo que se llama el diálogo virtual, que eso incorpora todas las redes sociales, incluyendo el WhatsApp, por ejemplo, permitirían al partido tomar la mejor decisión en cuanto a la aprobación y acompañamiento y apoyo de uno de los 5 precandidatos. Entonces haríamos un proceso de eliminación, una primera encuesta ahora en mayo, prácticamente para hacerla la semana entrante, que eliminaría a uno de ellos, de los 5. Luego haríamos otra el 30, que eliminaría al segundo. Luego una el 15 de junio, que eliminaría al tercero. Y ya luego 2 encuestas entre los 2 que quedaran restando para tener preparada la proclamación del candidato
en los primeros días de agosto. Esa es nuestra propuesta. Perfecto. Además, que se incorpore al organismo que haga esa veeduría y organización un representante de cada uno de los precandidatos. Perfecto. Y de ahí, ya habiendo definido uno o una precandidato o precandidata, entonces ahí sí ya se pensaría si es necesario en una consulta interpartidista. Bueno, ya empezar a jugar con otros partidos, ¿no? No estamos, Roger, en esa tónica de ahí veremos, no. Nosotros, yo por lo menos he hecho contactos como director del Centro de Pensamiento Primero Colombia, que no es organismo adscrito del partido y por lo tanto no son acercamientos oficiales, sino casi que discusión con colegas, con personas influyentes de muchos de los partidos y organizaciones que podrían estar en esa coalición. Y la actitud de todos muy positiva. Pero si quieren saber con quién se van a confrontar, enfrentar, porque o con quién va a ser esa gran consulta triunfante de marzo del año entrante, es decir, la que coincida con las elecciones de Congreso de la República el segundo domingo de marzo. Sí, señor. Porque hay que tener en cuenta una cosa, doctor José Duria. Ayer salió una encuesta de Polimétrica para el Centro Nacional de Consultoría y quiero mostrarle esta imagen. Aquí está en pantalla, hágame el favor, José León, y me la muestra, en la que se presenta, según esa encuesta, cómo es el histórico de identificación ideológica. Y estamos viendo color naranja, izquierda, ¿sí? Y vemos cómo la tendencia está marcada ahí en esa gráfica. Centro, la azul, la de arriba, y derecha, la de color negro. Yo no sé si yo estoy malinterpretando esta gráfica, vuelvo y digo, es de una encuesta que acaba recién hacer al Centro de Consultoría, por la polimétrica que llaman, y usted dijo ahorita, esto es una contienda entre... Pero el Polimétrica no es caballero, creo que sí. Entonces usted le encuentra esto una tendencia, según eso, según la pregunta. Si es caballero, yo las encuestas de caballero las leo para hacer lo contrario, siempre. Caballero nos puso a nosotros a combatir contra el fantasma de Vargas Lleras en el 18 y recuerdo, pero de una manera que hizo el ridículo más horrible, porque es que las encuestas las respeta uno si tienen un universo adecuado y si tiene una enunciación de las preguntas adecuado y una recopilación en el universo bien de las encuestas. Usted me conoce desde hace muchos años, Roger, usted sabe que una casi que goma mía es estudiar las encuestas, pero las de Caballero yo no las tengo en cuenta. Yo estoy siguiendo la situación de Colombia en 3 encuestadoras últimamente y también leo lo que llaman el diálogo en las redes, que son Guarumo, Inbamer y Atlas Intel. En ellas la corriente de lo que vamos a llamar derecha genéricamente es mayoritaria y además el descontento y desaprobación de el programa o digamos el manejo por parte del gobierno Petro de casi todos los asuntos públicos es muy negativo. Sí. Ellos en Guarumo hacen una metodología que yo les recomendaría a todas las empresas demoscópicas y es unir los bloques, bloque de la derecha, bloque del centro y bloque de la izquierda. En el bloque de la derecha, el centro democrático, si se suman los 5 candidatos o precandidatos, más bien los 5 precandidatos, son la fuerza mayoritaria, por encima incluso de Vicky y de Vargas Lleras. Lo que pasa es que a nosotros no nos pueden seguir contando y eso es lo que está haciendo mal el grupo de precandidatos de una manera separada, porque es que ellos no pueden ir por separado, ellos tienen que ir juntos porque la ley misma se los obliga, no solamente la estructura del partido y la disciplina del partido.
cuando a nosotros nos contabilicen como un solo candidato, le garantizo, Roger, nosotros nos ponemos por adelante en las encuestas, tanto frente a la izquierda y el centro, como obviamente dentro de las fuerzas de la derecha. Sí, señor. Ahí está la ficha técnica. El partido de gente que le choca mucho que Oiga. yo lo defina de derecha. Sí, oiga, no, el doctor, oye, el mismo Álvaro Uribe Vélez, yo lo recuerdo siempre en una entrevista que le hice, hombre, Roger, derecha no, nosotros somos centro democrático, está claro, pero también a la izquierda tampoco le gusta. En otras entrevistas nos han dicho, nosotros no vamos de izquierda, pero bueno, es la forma de ubicarlos, pues, para tener conceptualmente una idea. Pero le confirmo, la firma de consultoría e investigación, cifras y conceptos fue fundada y es dirigida por César Caballero, politólogo de la Universidad de los Andes. Sí, señor. Y ahí está la ficha técnica. Véala ahí. Sí, no, la ficha técnica, ¿no? Yo insisto que ahí no. Yo, esa como herramienta, mejor dicho, si uno fuera a navegar en un barco o en un avión con César Caballero, va para Etiopía y termina en Australia. Muy bien, muy claro. Pero bueno, yo sí quiero, a mí me llamó, esta es muy reciente, el día de ayer, y hoy, ahorita la vamos a trabajar en conjunto, pero se la quería mostrar porque usted habló pues de algo que lo hemos venido nosotros teniendo muy en claro, y es que esta es una, digamos, decisión que se tomará en torno a, ahí me toca decir, los extremos, el del doctor Álvaro Uribe Vélez y el del presidente de la República. ¿Por qué no decir mejor polo? Dos polos. Señor, bueno, polos, listo, polos. Aunque eso nos lleva a otra palabra. Me gusta hablar con usted. Casualmente, qué casualidad. El sábado pasado estábamos en una tertulia y yo lo mencioné bastante a usted porque lo conozco desde hace años precisamente como un estudioso. Mire que nos sigue hablando todavía de centros de estudios. Y fue cuando yo lo conocí a usted, cuando yo era un novel periodista. No quiere decir que usted sea demasiado mayor que yo, pero esa es la realidad. Entonces siempre yo la he tenido en mi cabeza como un estudioso sobre estos temas de democracia y cultura política, y he aprendido mucho de usted, y yo diría que hasta me he entusiasmado no solamente ser periodista de esos de informes, sino que trascienda conociendo más, gracias a que uno cuando empieza su vida profesional se encuentra con personas que van como moldeándolo a uno. Bueno, casualmente pues eso hablábamos el sábado pasado y hoy estoy hablando con usted. Y utiliza usted siempre, por ejemplo, hoy está hablando de una expresión que en mi vida, demoscópico, no, enseguida nos dice qué es eso de demoscópico. Ahora me habla de polo, no hablemos de extremo rico. Señor. Estudio de comportamientos del pueblo, demos. Demos, sí. Y cópico estudio, entonces. Bueno, no la había. O reflejo de una situación o de una opinión o un punto de vista del pueblo en un determinado sitio, en un determinado país. Entonces me permite continuar con lo que estoy planteando. Entonces, con base en eso, veo esta imagen que nos presenta cifras y conceptos y veo una tendencia, como dice ahí, el histórico de identificación ideológica, pero la aplico incluso para estas elecciones que vienen, y hemos tenido aquí a varios invitados politólogos, estudiosos del tema, y por ejemplo nos han dicho, si persiste la idea de los polos que nos llevan a la polarización, definitivamente el centro esta vez va a ser el que les arrebate a unos y otros el poder. Y entonces cuando yo veo esta imagen, yo digo, ¿será que tienen razón? Bueno, hay que ver quién hizo la encuesta, de quién es la empresa, pero eso sí me llamó mucho la atención y la preguntaba por ahí, hablando de polos. Usted, desde el punto de vista de su conocimiento, su experticia, su experiencia, es que nos puede decir si esa duda que persiste de que los polos polarizantes, generadores de enfrentamientos permanentes, tienen aburrida a la gente. La demoscopia, ahí sí, ese es el estudio. ¿La gente está aburrida o no está aburrida con esos enfrentamientos de un extremo con el otro?
Roger, es que la polarización es el fenómeno natural de la política y es como inclusive todo lo que se refiere a la navegación en el mar o la navegación aérea está referida a los polos, al polo magnético. O sea que usted no puede hacer política sin entender bien cuál es el bloque al que pertenece, porque entonces queda como un loco. ¿Qué es lo que le pasa, por ejemplo, a Fajardo en la política nacional? Él es un hombre de izquierda, pero le gusta camuflarse en el centro y hacerse muy cómodamente en el centro. Mire usted, por ejemplo, que la tercera en la línea de mando del petrosantismo, que es Claudia López, que me consta a mí como compañero que fui de ella durante 4 años en el Senado de la República y concretamente en la Comisión Primera, me consta su adhesión y pertenencia y liderazgo dentro de esa corriente. Ella también trata de camuflarse como dijéramos ni sí ni no, como, inclusive se inventaron últimamente, dizque el nini. Entonces, obviamente, en política o en politología más bien, hay una especie de ventana que se va moviendo de acuerdo a las posiciones de la sociedad en un tema determinado. Y entonces lo que hoy es de derecha, por ejemplo, mañana simplemente es una posición de centro o casi que acordada por todo el mundo. Por ejemplo, la libertad de expresión, que era objeto de persecución hasta la muerte antes de la Revolución Francesa o antes de la Revolución Norteamericana. Digamos, la ventana se va moviendo y en eso no hay pues discusión entre los politólogos de que unas cosas que hoy son de izquierda, mañana son de centro derecha, pero el hecho es que la confrontación en todo país del mundo, y si quiere repasemos las elecciones recientes de Panamá, de Canadá, si quiere miremos las elecciones recientes de Ecuador, en menos de 15 días o 20 días, miremos la reciente decisión interna en el Parlamento inglés o más bien británico sobre la definición de la corriente que va a gobernar. Y ahora últimamente que está tan de moda el estudio de Churchill por obra pues de unas ciertas conmemoraciones, han salido más o menos entre novelas, ensayos y análisis de Churchill, unos 7 que yo recuerdo, cuál mejor, pues usted lo que va a encontrar siempre es la polaridad. Y nosotros en Colombia la tuvimos, por ejemplo, en el 2002, entre la llamada solución política negociada y el ejercicio firme de la autoridad. Y además también entre un Estado disminuido, pequeño o adelgazado, menos ministerios, menos gasto público, lo que está ocurriendo hoy en Antioquia entre la corriente que fue o de las corrientes que fueron derrotadas y la que está gobernando, que logró ahorrar en un solo año más de 225.000 millones de pesos que se están invirtiendo en política social. Esa polarización la vamos a encontrar siempre, siempre en las campañas políticas. Eso es lo que les da vida y eso es además de lo que las explica. Y quienes se salen de esa llamada polarización salen también de la campaña. Recuerde usted Petro, el presidente Duque en el 18 versus una campaña en donde uno no sabía dónde estaban los polos, porque ¿qué polo representaba Rodolfo? Si prácticamente parecía un candidato al servicio de su contradictor o de su contrario. Y entonces hubo un caos electoral que nos llevó a la derrota de una fuerza que en ese momento es mayoritaria. Le quiero recordar, para confrontarme con Caballero, y ojalá le cuenten todo lo que yo he dicho aquí hoy, que este Guarumo acaba de producir una encuesta a la manera de ellos, que yo insisto que tiene una metodología mucho más científica, realmente, no mucho más científica, por la Caballero no lo es, y dice todo lo contrario de lo que él está diciendo, según pues veo ahí, porque yo esa encuesta de Polimétrica no la había leído, y es que el país tiene una fuerza de derecha mayoritaria,
una fuerza de izquierda que reconozco que ha crecido muchísimo, está rondando el 22%, una franja que es la que define siempre las elecciones, que es lo que llamaríamos los no definidos o los que no tienen una posición definida respecto a las dos grandes corrientes que hay en la contienda, y una llamada de centro, que es también otra que generalmente opta al final por acompañar la corriente que más la convence en el debate. Sí, señor. Y una última pregunta, doctor José Obdulio Gaviria, que los polos tienen una característica y es la emotividad, porque se viene hablando mucho de si uno es más racional, entonces podría tomar una u otra decisión de derecha, izquierda o centro, no importa, pero se maneja mucho la emotividad y la pasión en los extremos, no tanto la razón. Aquí no vale la pena entonces a la hora, por ejemplo, de escoger a uno de los 5 precandidatos por sus propuestas. Realmente esto no es tan posible. La gente simplemente se emociona o no se emociona por la forma como hablan uno, lo dice el otro o transmite cualquiera de ellos. Doctor José Obdulio. Roger, pero lo que pasa es que nosotros estamos discutiendo es el candidato de un partido que está unificado ideológicamente. O sea que las diferencias son más bien matices y de personalidad y de capacidad política. Porque es que no es lo mismo escoger un candidato que no tenga capacidad organizativa, que no tenga antecedentes de triunfo, de capacidad de organizar una gran campaña y que lo demuestre en el debate político para que haga un gran liderazgo. Eso es lo que se está discutiendo, ¿no? Realmente partimos de la base de que los 5 aceptan los elementos básicos de esto que yo te llamo, que yo te cuento, la llamada ventana de Overton. O sea, nosotros como partido nos movemos juntos hacia las posiciones políticas. Por ejemplo, cuando el presidente Uribe decidió intentar un diálogo político, no un acuerdo político con el presidente Petro al principio de su gobierno, para racionalizar, casi que para arrastrar un poco o jalonar un poco a Petro hacia la racionalidad política, hacia la cortesía, hacia el respeto de los elementos esenciales de la división de poderes. Fue un acuerdo y un diálogo que lo aprobamos todos. Los 5 precandidatos, varios de ellos lo acompañaron a las reuniones con Petro. Es una decisión sobre procedimientos políticos, pero nosotros nunca hemos abandonado el elemento central de nuestra política respecto a la seguridad, el ejercicio firme de la autoridad. Tanto es así que un gobernador eminentemente centro democrático, uribista, que sale de la entraña del partido, que ha sido desde concejal, alcalde, secretario de gobierno, gobernador y funcionario público del centro democrático o del partido, y usted lo ve ejerciendo la autoridad como lo hizo ayer en el decreto de estado de emergencia como el que estamos viviendo. O sea que nosotros no estamos discutiendo la esencia del proyecto, del programa. Ese incluso ni siquiera ha merecido comentarios y supongo yo es porque lo aceptan los 5 precandidatos de nuestro documento original, sino que estamos hablando ya es quién nos puede conducir mejor al triunfo, que es evidente, inminente, si tenemos una buena estrategia política, sabemos enfrentar la consulta popular, que es una campaña electoral, sabemos enfrentar las tesis populistas y demagógicas del socialismo del siglo XXI, entre ellas la llamada reforma laboral, etc. Doctor José Obdulio, no sé si ustedes qué análisis han hecho, o por lo menos usted que es un estudioso del tema. Yo lo conozco desde que dirigía el Centro de Estudios Liberales. Si hoy el tema de la seguridad y el tema de satanizar a la izquierda da réditos políticos como para ganar adeptos
y, digamos, ser una plataforma, digamos, victoriosa para las próximas elecciones? Hoy siempre. La esencia del Estado es otorgar seguridad a los asociados. La vida en sociedad es una vida perfectible y que permite desarrollo de los individuos. La vida sin Estado, es decir, sin seguridad, lo dijo el gran teórico de la seguridad, que viéramos que además es el que explica la existencia del Estado. Estamos hablando de Hobbes. Es una vida triste, solitaria, sórdida, bestial y breve. Esas 5 palabras utiliza Hobbes para explicar lo que es una sociedad sin sin el servicio principal del Estado, que es la seguridad. Doctor Julio Gaviria, senador de la República y el director del Centro de Estudios, ¿cómo se sigue llamándose, doctor? Centro de Pensamiento Primero Colombia, el Instituto de Estudios Liberales de Antioquia, por razones obvias, Roger, nosotros estuvimos en el Partido Liberal hasta el año 2. Sí. Y el presidente decide fundar el Primero Colombia y nosotros, elección, en el año 2005 creamos el Centro de Pensamiento Primero Colombia, que tiene presencia en los 32 departamentos y en Bogotá. Y lo sigue siendo la esencia, pues, digamos, como centro de estudios del Instituto de Estudios. Es una del Instituto de Estudios Liberales, sí. Sí, señor. Entonces, don Julio Gaviria, pues qué bueno haberlo tenido con nosotros acá y esperamos que podamos volver a contar con usted porque nos ayuda, además, a entender. Hoy, por ejemplo, nos vamos con nuevos elementos a propósito de esto que todos los días mencionamos. Lo que yo siempre menciono, hablo como el péndulo político-ideológico. Y usted hoy nos hace caer en la cuenta de, porque nosotros, aunque suene extraño, de alguna manera satanizamos casi a diario la expresión polarización. Pero usted, por ejemplo, hoy nos pone a reflexionar acerca de la necesidad de entender y comprender que los polos existen y tienen que existir y que la polarización finalmente no es pues, tan satanizable, si se quiere. Hay que entenderla. Sobre todo eso es lo que yo quería finalmente, pues cuando le preguntaba ahorita de específicamente en uno de los polos, la escogencia del candidato único de este sector o de este partido que es Centro Democrático. Pero quería yo llevar a entender a la gente, por eso queremos todo el tiempo, que también tienen que ser muy racionales y que si la seguridad, por ejemplo, es el elemento que ha de llegarle acá, ojo, no necesariamente tiene que ser todo a punta de compulsiones y pasiones, sino de ser gente muy razonable, ¿cierto? Entonces eso es lo que queremos todos los días aprender, nuevos elementos para ayudar a entender a la gente. Y usted nos ha dado hoy nuevos elementos. Doctor José Julio Gaviria, gracias por estar con nosotros en Clic, gracias el poder de la información a un clic. Precisamente escuche el eslogan. El poder de la información a un clic, la democracia en la información, formación para la democracia. Ese es nuestro eslogan, doctor José Julio Gaviria. Muchas gracias. Feliz día, Roger, y igualmente a todo tu equipo. Muy amable. Bueno, muchas gracias. Entonces ahí quedamos pues con él, como le digo yo a él, con nuevos elementos. Especialmente todos los días tenemos aquí gente que nos cuenta y nos dice y nos pone a pensar. Y lo mejor de todo es que nosotros no nos cerramos a la posibilidad de nuevos elementos de juicio, que es lo que queremos. ¿Cómo le suena a Oscar Mario y a Javier Arboleda esto de que nos ha planteado el doctor José Julio Gaviria acerca de la necesidad de la polarización al fin y al cabo? Fue lo que a mí me quedó como en claro, ¿no, Javier? Sí, de eso se trata la democracia, don Roger. Recuerde que la democracia no se sustenta en las mayorías, sino no se sustenta en los consensos, sino se sustenta en los disensos. Y en una democracia tiene que haber disensos. Es decir, esa es una verdad que se cae por su propio peso. Y obviamente la polarización es necesaria. El tema aquí es la radicalización de esa polarización e imponer narrativas de posverdad que en determinado momento lo que hacen es confundir a quien sigue a una u otra corriente. No es el camino, no es la meta, sino el camino que se escoge para ella, don Roger. Entonces, el tema aquí es que nadie está negando la polarización.
yo, por ejemplo, planteo la necesidad de que haya una derecha fortalecida y haya una izquierda fortalecida. Es que de eso se trata la democracia, pero no fundada en ataques rastreros, en falacias y en mentiras que lo único que hacen es confundir al elector. Y en un país donde la cultura política es, si se quiere, o está muy signada, así muchos lo quieran negar, al tema del clientelismo, al tema de los contratos, al tema de los favores. Entonces, a veces se vuelve una feria de que quién me ofrece más para yo darle el voto. Obviamente, eso es un asunto que tenemos que ir mejorando cada día más porque nuestra democracia la tenemos que fortalecer entre todos, don Roger. Pero usted lo dijo antes de darle la palabra a Oscar Mario, lo dijo claramente y aquí lo planteamos todos los días. Disensos, más no radicalización con agresividad, con ofensa, con daño a la otra parte. Es distinto. Esa es la diferencia. Oscar Mario, ¿qué iba a decir? No, es que polarización hay en todos lados, don Roger. Acá hay polarización porque el pensamiento de Roger es uno, el pensamiento de Javier es otro, el pensamiento mío es otro. Muchas veces podemos tener consenso, muchas veces podemos pensar igual, pero muchas veces hay polarización en el tema de que no pensamos igual y tenemos conceptos diferentes. Lo que decía Javier es muy cierto. Una cosa es pensar diferente, es luchar por ese pensamiento con justificación, y otra cosa ya es el ataque, otra cosa ya es el señalamiento, otra cosa es la injuria, otra cosa es la calumnia con el objetivo de decir yo soy el que tengo la razón. No, la razón se da con justificaciones, con elementos, con estudios. Creo que lo que dice José Obdulio Gaviria, que es un gran conocedor político, es un gusto a veces conversar con él porque nos hace caer en la cuenta es que, claro, la derecha puede pensar diferente a la izquierda, es que ¿quién ha dicho que deben de pensar igual? No, por el contrario, es que siempre hemos dicho que la oposición siempre es necesaria en el tema político, porque es que esa oposición le puede hacer caer en la cuenta al otro lado si está de acuerdo o no está de acuerdo, si está actuando bien o no está actuando bien, pero otra cosa ya es el ataque, como lo decía Javier, con mentiras, con injurias, con calumnias, mejor dicho, esa pelea muchas veces sin fundamento que se da en redes sociales para decir yo tengo la razón. Creo que es un concepto muy válido el que da José Obdulio Gaviria, nos permite, don Roger, tener el tema muy claro, y ahí es donde nosotros obviamente pues tenemos que entrar como medios de comunicación en esa mediación frente a esa polarización, sea buena, sea mala, pero nosotros como medios no podemos ingresar en la polarización, no podemos entrar en la polarización, como se dice, a echarle más candela al fuego. Cada conversación con cada invitado nuestro nos inspira a ser cada vez más reflexivos.